Muy buenas noches. Acá cambiando un poco del ámbito, corriéndonos hacia lo que es todo el ámbito de la gastronomía y las bebidas, yo me encuentro con el siguiente invitado, Patricio Fox, quien es sommelier y chef acá de la ciudad de Rosario. Nos está acompañando y nos va a contar un poco acerca de algunos tips que hay que tener en cuenta a la hora de elegir bueno, alguna bebida o el consumo de alguna cuestión gastronómica. Muy buenas noches, Patricio. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por, bueno, por estar acá hoy con nosotros. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Como bien dijiste, salir Sí, un poco de este tema que hace unos minutos realmente conmocionó y generó sí, una motivación bastante fuerte. exactamente. También nosotros tenemos, más allá de la distancia, algo para posibilitarle al público que tiene que ver indirectamente con la religión, que es el vino. Es Hay- cierto, sí, está vinculado de alguna manera con todo lo que es la historia, ¿no? De la religión. ¿A qué nos referimos? Y puntualmente, como ya nos pasó en otra oportunidad, Sí, el decir gastronomía en Rosario no es algo menor. En la Argentina tenemos un nivel de vinos muy importante para mostrar al mercado internacional. En sí. esta ocasión, a vos te gustaba mucho, por eso lo traje. Pensamos especialmente una bodega de Luján de Cuyo, Carmina y Granata, trajimos para poder ofrecerla al público y que tome noción de qué se trata a la hora de pensar una cepa que sale de lo común, sale de nuestro emblema, que es Claro. El Malbec clásico, algo que comúnmente moviliza a la mayoría. ¿Cuáles son las provincias, discúlpame, Sí, corriéndonos un poquito como para sí. contextualizar, cuáles son digamos, las mayores provincias productoras de vino? Bueno, en la Argentina tenemos, en primer lugar, que es el común denominador, Sí, Mendoza, sí, tenemos San Juan, Salta, Neuquén, como es la zona de este Pinot Noir, sí, aunque puntualmente la bodega es de Luján de Cuyo y este Pinot Noir es una excepción dentro del medio porque sí, si bien no se acerca mucho al sur, se acerca más a las zonas altas de Luján de sí, Cuyo y ahí gana mucho en calidad. Pero es una cepa suave, femenina, como comúnmente le dicen. sí. ¿Por qué? Porque tiene bajo nivel de tánico, suele gustar a la mayoría y aquellos que por primera vez se meten en el mundo del vino, el consejo es, bueno, traten de probar un poquito de Pinot Noir, que es muy, muy amable, muy elegante. Claro, de acuerdo a los vinos provenientes de las Sí, distintas provincias, ¿no? Que producen, bueno, vino, sí. se distingue, o sea, digamos, cada una tiene algo distintivo. Sí, sí, por supuesto. Nosotros podemos decir, bueno, a ver, los Pinot Noir, por Sí, ejemplo, del sur de la Argentina, los Syrah de San Juan, sí, los Malbec de Luján de Cuyo, del Valle de Uco, los Torrontés, esta uva blanca tan fragante, que tanto la pensamos inclusive por ejemplo, que recién estábamos hablando de los pinchos capreses, ¿sabes que probamos los Torrontés? Porque por lo fragante que son. claro. Y así pequeñas dominaciones de origen que siempre tienen una cepa para poder mostrar al mercado. Pero sí, tenemos regiones puntuales. No significa que un Pinot Noir, por eso te di el ejemplo, no se puede hacer fuera de Neuquén, de San Patricio del Claro, Chañar, como es el caso acá en Mendoza, Luján de Cuyo. Lo que necesita básicamente esta cepa es mucho cuidado, mucha altura, sí. una muy buena amplitud térmica y que el crecimiento sea lo más paulatino posible. Bien, ¿cómo es eso lo que se dice, ¿no? De que el vino es mejor cuantos más años tiene. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, a ver, en parte el tiempo sí tiene que ver Sí, con la calidad, tiene que ver con el cuidado, con una cuestión técnica, la baja producción por hectárea, y generalmente los vinos que tienen un potencial de guarda o mayor proyección ujú, de tiempo, eh, son vinos de mejor calidad en general. Pero lo que no significa que no podamos consumir vinos jóvenes, tenemos excelentes vinos jóvenes, por sí, ejemplo acá este Pinot Noir de Carmina y Granata tiene un potencial de guardar de aproximadamente 8 años, cuando está cuidado, claro, pero los gustos en general son bastante amplios. Hay claro. gente que le gustan los vinos más añejados, con más historia, y hay gente que les gustan más los vinos jóvenes. Y para esta época del año, ¿qué es lo que vos aconsejás que se puede beber? Sí, en estos momentos, a ver, por el frío y que Sí, son temas muy hablados en estos tiempos, sí, generalmente son cepas más compuestas, más allá del gusto personal. Por supuesto que si vos querés sí, probar un vino blanco que comúnmente se consume en mayor medida en verano,
Sí, es lícito, porque esto se Claro. trata como primera medida de la subjetividad y del rasgo personal. O sea que si vos querés consumir un vino blanco, está perfecto. Pero generalmente se aconsejan por el frío y cómo tratamos de complementar el frío con una Sí. comida compuesta y caliente. Imaginemos, no sé, un guiso de lenteja. Claro, Y porque ahí hay generalmente una combinación, digamos, entre la cuestión gastronómica y la bebida. Hay, digamos, hay conjunciones que son, digamos, tradicionales, ¿no? perfecto, perfecto. Como habíamos hablado hace un ratito, eso tiene que ver un poco con el maridaje. Si bien el maridaje hay algunas marcas en donde, a Mm, ver, la comida, lo sólido tenga cierta correspondencia con el sí. líquido y no se tapen, sino que haya, por eso la palabra maridaje, haya una conjunción. eh, el gusto personal está como primera medida a la hora de sentir placer. Bien. Y más o menos para tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes tipos de vinos? Sí, tenemos, a ver, generalmente el mundo vitivinícola se divide en dos categorías, como para Sí. que uno tenga una noción Sí, una noción breve, más o al menos menos. breve de qué se trata. En cepas de ciclo corto y cepas Sí, de ciclo largo. Las de ciclo largo, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, son cepas más fuertes, con un sí, nivel tánico un poco más importante. Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot, Bonarda, Tanat y ciclo corto, el Pinot Noir sí. en primer lugar, el Merlot, el Tempranillo, el Temprano, el Sauvignon Blanc, Pinot Grillo. Generalmente son cepas mucho más amables que para aquellos consumidores que buscan tener una cepa un poco más delicada, más sutil, porque les resulta un poco más agresiva, esto es gusto Claro, personal. sí, sí, sí. La recomendación es, sí, prueben o vayan por el camino de las cepas de ciclo corto, por supuesto. Bien. Y ahora una cuestión un poco más cotidiana, ¿no? Porque en las góndolas nosotros vemos todo tipo de precios con respecto a los vinos. El costo, ya sea alto o bajo, ¿tiene que ver con la calidad del vino? Perfecto, bien Belén, la pregunta no puede ser más oportuna. El que muchas veces nosotros solemos dar charlas Sí, comunicando las bodegas, que es un poco el papel de sommelier, ser una suerte de comunicador. La gran pregunta es, ¿qué relación tiene, tal cual lo que me estás sí, diciendo, qué relación tiene el precio con la calidad del vino? En rasgos generales, hay una relación directa porque cuando baja la producción, cuando es una sí, producción mucho más acotada, más pormenorizada y sí. hay una mayor selección de uvas y por ende el vino tiene mayor potencial de guarda, generalmente son vinos más caros. Hay excepciones, por supuesto, como pasa en cualquier rubro. Es decir, cuando la reducción entonces es menor, digamos, es más, Chica, claro, más chica. sí, por supuesto. Tiene que ver con vinos más complejos, con más carga de aromas y más Sí, sabor, por decirlo de alguna manera. claro. Son más, como se dice en el medio, más largo de boca. Ujú, claro, Tienen un poco ese placer, aunque esto es, te gusta o no te gusta, más allá claro. del comentario de la bodega, del sommelier, es algo personal, como decía Bien. ¿Y en qué se basa en ese, digamos, el proceso del vino? Esto que vos me decís de que tiene que ver con la o sea, calidad. inevitablemente, claro, con la calidad y el costo del vino. Bueno, esto, por ejemplo, para que tengas una idea, muchas veces cuando se hace la vendimia Sí, y se trasladan las uvas, cuando se están haciendo vinos con un volumen mucho mayor y una producción mayor, las uvas son trasladadas en camiones, en donde se le presta pero no demasiada atención al que se rompa el grano. En este claro. caso, como es Carmine Granata, trasladan las uvas en pequeñas gamelas que se llaman, que son cajoncitos Sí, de entre 16 kilos o 19 kilos, para proteger completamente el racimo. sí. Porque si se rompe el racimo, hay riesgo de que se enferme la uva y Claro. por lo tanto la calidad del vino disminuya notablemente. Ah, Entonces bien. el cuidado ya desde el viñedo entra a tenerse en Claro, cuenta. hay un cuidado total desde que digamos, del fruto de la uva hasta que llega al Al establecimiento, ¿no? establecimiento, sí, perfectamente. Esa es la idea. Eso es como primera medida. Sí, Si yo tengo otro rasgo, por ejemplo, con un vino en donde ya desde la baja producción por hectárea, ya desde el sí. viñedo, voy a tener la concepción de que quiero darle complejidad. Ujú, Cuando yo aporto madera al vino, sobre todo como es el caso de Carmine Granata, madera de primer uso, que son esas barricas que hemos visto muchas veces, tratamos de que sea la parte más noble del vino. bien. ¿Por qué nos encontramos con un buen producto? Bien, y para preguntarte, ¿no? Por una cuestión más bien personal, ¿no? Una duda que yo tengo, ¿cuál es la diferencia, digamos, vos que sos sommelier, cuál es la diferencia con el enólogo? ¿En qué Sí, radica y esa? el sommelier es una suerte de tecnicatura.
Sí. Ellos es un estudio, como nosotros, como si fuera un estudio terciario. Sí. Ellos más es un estudio universitario. Son un poco los que están en la alquimia del vino, los que elaboran puntualmente. Nosotros tenemos la difícil tarea de degustarlo, por decirlo de alguna Claro, ¿y manera. cómo se degusta un vino? Como para así Como para hacer brevemente. una... Mira, hasta el ruido tiene que ver con la calidad del vino. Claro, contame un poquito de eso, así. Mira, el vino tiene que ver, como primera medida, el tratar de conservar una temperatura. Sí, A sí, ver, sí, entre sí. 16 y 18 grados. El Porque vino se toma a temperatura ambiente, se debe meter en la heladera, porque ahí sí, hay también muy una bien, un tema. ¿Qué, controversia. qué hago o cómo debo tomarlo? Si a vos te gusta, como siempre decimos, no es por abrir el paraguas, Sí, sino tomar en cuenta que es la base de esta cuestión gastronómica, que es el placer en sí. Si a vos te gusta el vino un poquito más caliente o un poco más frío, está perfectamente permitido. claro. Pero las escuelas de cocina, los enólogos, los ingenieros agrónomos siempre aconsejan que hay que tomarlo entre 16 y 18 grados. Claro. Por Ah, eso le bien. dimos recién un golpe de fresco para que sea lo más agradable posible. ¿Por qué? Porque por arriba de 18 se siente mucho el alcohol, eso Ah, más o menos se conoce ya claro. internacionalmente. Las papilas sienten más el alcohol y por debajo y se sienten más los aromas. Por debajo se sienten menos, las papilas entran a perder sensibilidad. Bien, Entonces, entre 16 y 18 grados sería la temperatura propicia, como para bien. sentir más placer. ¿Y qué es entonces lo que hay que tener en cuenta a la hora de, bueno, ver las cualidades de un vino, ¿no? Las características. Bueno, mi papá me ha dicho el volumen, Sí, está muy bien. A el ver, el aroma. aroma. A ver, por ejemplo, recién que les pedí que por favor me trajeran un fondo Sí. blanco, aunque ayuda mucho la mesa, para yo poder ver así la coloración del vino. El color Ujú. no es algo menor a la hora de No, sentir claro, placer. De hecho, cuando nosotros catamos muchas veces en copas oscuras, algo que nos condiciona notablemente es cuando perdemos esa capacidad de la vista, la capacidad claro. más simple. Y créanme que cuando vemos algo, lo percibimos de esa forma. Ujú. Y lo sentimos más. Es como cuando podemos tener una noción de esta botella y de la Claro, estética de la botella. Y claro. del, Aparte incluso la botella tiene una forma así, bastante por particular, algo sí. claro. Sí, sí, que llama la atención y es algo característico de los Pinot Noir en general. Otro rasgo a tener en cuenta es sentir el vino. Ujú. ¿Qué es lo que uno tiene que sentir? Aroma, a vino. Aroma, sí, Algo que te resulta agradable. Si hay algo que te resulta desagradable, y bueno, no tiene que ver en general con claro. un buen producto. Se llama abrir el vino a un pequeño movimiento. Sí, Uno tiene miedo muchas veces de volcarlo. Sí, me ha pasado mucho en sí, catas hablando y no me daba cuenta, pero es cuestión de práctica, tal nada cual, más. sí. De buena cultura argentina Ujú. por el vino. Así, con tanta Perfecto, fuerza. sí, con un poquito de fuerza, ¿para qué? Para que se levanten los aromas. Bien. ¿Podemos seguir con el otro paso? Sí, brevemente, así Bueno, ¿de qué se trata? nos corre el tiempo. Está bien, el tiempo es tirano en televisión. Pruebo el vino, Sí. ¿no? Hago un A ver, buchecito. bueno, lo Vamos a probamos. probarlo. Ahí es riquísimo. Es muy rico. El primer trago siempre, nosotros decimos que es un poco mentiroso porque las papilas todavía no están acostumbradas al alcohol. Sí, Una vez que lo trago, me dejo llevar simplemente por el placer. El vino te tiene que dar la sensación de querer seguir tomándolo. por Así de supuesto. simple. Muchísimas gracias, No. Patricio. Ha sido un gusto. Bueno, y nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo domingo, como siempre, y los dejo con un tema musical.